sintonía, comparte este video con alguien. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a hablar rapidito con los que están conectados ya. Amiga Mili, siempre conectada por ahí, te bendiga mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a comenzar esto ya con los que están aquí presentes. Mire, vamos a contestarlo, vamos a leer una escritura que está en Santiago capítulo 4, verso 1, muy interesante, que yo creo que es muy pertinente para lo que estamos viviendo hoy. Santiago capítulo 4, verso 1, versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podréis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Y otra versión dice muy interesante, Santiago capítulo 4, verso 1, también lo dice de la siguiente manera, en esta otra versión un poquito más clara. ¿Qué es lo que causan las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surge de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman hasta matar para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Poderosa palabra en esa versión. Santiago está diciendo de dónde es que viene la guerra entre ustedes, o más bien entre nosotros. Y dice, punto número 1, una guerra que hay dentro de ustedes. Santiago dice que esa guerra que se manifiesta por fuera es una guerra que alguien tiene metido por dentro. Y el texto sigue analizando y dice, esa guerra o eso que se está por dentro se llama la envidia y el celo. Entonces eso que está dentro se manifiesta por fuera. Y es muy importante que nosotros podamos entender que el evangelio sí funciona. Aunque muchas veces uno ve el fruto de las personas, el evangelio sí funciona. El evangelio es un evangelio transformador. Es un evangelio que se supone que aquel que viene a Cristo con una actitud de fe, confiando en el Señor, con arrepentimiento genuino y una conversión genuina, se supone que se manifieste una regeneración en su vida. Esa regeneración es cuando ese nuevo creyente viene a Cristo y es impartido por la nueva naturaleza que Cristo le da. O sea, hay un cambio de carácter. Pero ¿qué yo he notado? ¿Qué yo he notado a través de los años cuando uno habla, conversa, escucha, mira, contempla? Y es que hay personas que no le han permitido esa regeneración en su interior, porque hay cosas que el hombre no le deja permitir trabajar a Dios. Muchas veces cuando hablamos en términos de salvación general, muchas veces pues entendemos lo que es el servicio, lo que es el ministerio, lo que es la santificación para Dios, pero no entendemos que también el evangelio es un evangelio transformador. El evangelio cuando impacte, cuando llega a la vida de un hombre, la obra del Espíritu Santo de Dios, en esa vida se manifiesta un carácter. Y cuando nosotros nos permitimos dejar trabajar a Dios en ciertas áreas de nuestra vida y llegamos de cierta manera al ministerio, se producen cosas nefastas y produce que el cuerpo de Cristo se perjudique. Por ejemplo, cuando nosotros hemos sido rechazados en el mundo, cuando hemos sido rechazados, cuando hemos sido marginados, cuando hemos sido vituperados, marcados por ciertas experiencias en la vida, pero no le permitimos ni le entregamos a Dios esas áreas, muchas veces esas áreas o crecen raíces de amargura o crean un carácter corrompido que el texto dice, como dice la traducción del lenguaje actual, traduce maldad en el corazón. Y cuando hay maldad en el corazón, realmente la maldad lo que significa que es un carácter corrompido. O sea, que esa persona que vino a Cristo, por no dejarse trabajar en su interior, su corazón, las experiencias pasadas de la vida, esas experiencias pasadas, por ejemplo, el rechazo. Yo noto mucha gente que aún tiene complejo de rechazo. ¿Y por qué tiene complejo de rechazo? Recuérdese que cuando hay una regeneración, nuestra identidad viene de Cristo. Entonces, cuando viene de Cristo, nosotros no solamente comprendemos lo que Cristo hizo en el cruz del Calvario, sino que comprendemos su vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Entendemos que Cristo
fue vituperado, y si Cristo fue vituperado, nosotros también, como parte del cuerpo de Cristo, que verdaderamente lo que señala, lo que indica que estamos dentro del cuerpo de Cristo bíblicamente, es la señal del vituperio. Si al olivo verde hicieron estas cosas, cuánto más a la rama seca. Pero cuando nosotros venimos y logramos alcanzar hasta ministerio, con cosas que todavía no le hemos permitido a Dios trabajar en nuestro interior, se manifiestan de esa manera. Se manifiestan con envidia, se manifiestan con celo, porque la envidia es desear la envidia es desear lo que tiene otro. Entonces, qué interesante que la traducción la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, mira, ustedes matan para conseguir lo que están envidiando en otros, pero no lo tienen porque no se lo piden a Dios. Entonces esa falta de identidad en Cristo, de nosotros poder ir a Cristo, porque no es pecado desear al Señor, aquel hermano que tiene yo quiero lo que tiene aquel hermano y pedírselo a Dios. No tramar cómo atacar al hermano porque tiene una bendición linda, porque tiene la gracia de Dios, para tratar de opacar a él para yo brillar. Esa es la manera incorrecta, y eso es lo que Santiago está diciendo. Dice el verso 2, se lo voy a leer para aquellos que han venido aquí. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman hasta matar para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, ese impedimento, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la regeneración produce en nosotros el carácter de Cristo. Recuérdense que el hombre pecó en el huerto del Edén, y esa imagen y semejanza de Dios se corrompió en la vida del hombre. Lo vemos cuando pecó. Cuando pecó, malinterpreta la intención de Dios y huye de la presencia de Dios cuando antes se sentía cómodo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado y caer de la gracia de Dios corrompe nuestra naturaleza. Y aquí hay un tema muy importante, porque caer de la gracia de Dios no simplemente es caer en adulterio, en fornicación. Caer de la gracia de Dios es no acercarse a Dios mediante los méritos o la visión correcta que hace a través de la gracia. ¿Cuál es la gracia? Un favor inmerecido. Yo no me merezco nada, pero me acerco a Él porque a través de su sacrificio Él me hizo merecedor. Entonces, cuando esa visión de Cristo se corrompe porque hemos caído de la gracia de Dios, se corrompe la visión acerca de Cristo, se corrompe la visión acerca del hermano. Por eso que la gente ve al hermano como una competencia. No podemos gozarnos ni alegrarnos de la bendición del hermano, ni podemos llorar con el que llora, porque vemos esto como fincas aparte. No vemos una sola iglesia, vemos diferentes iglesias, diferentes fincas, diferentes ministerios, cada cual trabajando para su nombre, pero muy poco trabajando para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y de dónde proviene eso? Eso proviene de una naturaleza que en un momento dado pudo haber estado regenerada, pero que por falta de búsqueda y de conexión con Dios se corrompe nuestra naturaleza. Entonces, la imagen que Dios restauró en nosotros mediante la regeneración, que nosotros podamos portar, ¿verdad? Que el mundo vea, y lo que vea a Cristo en nosotros, ¿no? Y de alguna manera cuando nos aleja, y esa es la verdadera espiritualidad. La espiritualidad no tiene que ver nada con hablar mucha lengua. Eso tiene que ver con llenura, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu. Pero muchas veces la gente utiliza esas cosas para darle un toque de espiritualidad y una marca de autenticidad, cuando realmente está muy lejos de la Biblia. Y muchas veces la real marca de la espiritualidad tiene que ver más bien con el carácter de Cristo en nosotros, con la regeneración. Eso es lo que nos dice cuán cerca estamos de Dios. Pero hay mucha gente que se han alejado de Dios, que aunque en apariencia parecen estar cerca de Dios, cuando nos alejamos de Dios nace la envidia y el celo, porque eso es parte de la naturaleza caída, que es la concupiscencia que habita en nosotros, que mediante la búsqueda diaria en el Señor y la dependencia de Dios, ¿verdad? Nosotros mantenemos esa concupiscencia controlada, aplastada por la vida en el Espíritu. Entonces, Santiago está diciendo, ¿de dónde es que vienen los pleitos y las guerras entre nosotros? Pues proviene de esa maldad, de ese interior. Dice Santiago, la Reina Valera dice, ¿de dónde vienen esas guerras y esos pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, le está diciendo, esa guerra viene de una guerra que tú primero tienes por dentro. ¿Ves? Ese celo y ese arder de ese celo de desear lo que otro tiene
y querer aplastar a otro para tener lo que ellos obtienen es una visión distorsionada. ¿Por qué? Porque yo puedo anhelar lo que tiene un pastor, lo que tiene un evangelista, lo que tiene, yo puedo anhelar eso, pero ¿cómo yo tengo eso? Eso no es malo. Yo puedo pedírselo a Dios porque la bendición de Dios para todo el mundo. Señor, quiero la bendición de la sabiduría de aquel hombre que cuando comencé en el evangelio, yo decía, bueno, Señor, yo quiero que tú me des la sabiduría de fulano, que tú me des la unción de mengano, que eso no es malo. Pero yo admiraba a esas personas, ¿ves? No es que los idolatraba, los admiraba y le pedía a Dios tener lo que esa bendición que tienen esos hermanos. Y todavía se lo sigo pidiendo a Dios. Entonces cuando esa regeneración se pierde y esa falta de conexión con Dios se pierde en nuestra vida, comienzan entonces a surgir lo que es la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza se refleja con envidia, con celos, con pleitos, con contiendas, con disensiones. Y la envidia es algo que es evidente. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que tú haces, habla el lenguaje que tú hablas, le pone hasta los lemas de la campaña que tú le pones, mas sin embargo no quieren saber de ti. Ahí es cuando se refleja lo que es la envidia, ¿verdad? Porque la envidia es evidente. Entonces, mire qué interesante, hermano, porque nosotros tenemos que permitir a Dios cuando venimos a Cristo bregar en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir un evangelio integral, un evangelio total, un evangelio del evangelio completo. El evangelio no solamente se trata de los dones del Espíritu, claro que sí que queremos eso, del bautismo del Espíritu Santo, claro que queremos eso, de la sana doctrina de la santidad, pero muchas veces obviamos ciertos aspectos como el aspecto de la familia, el aspecto de la sanidad interior. Hay mucha gente herida pretendiendo ministrar a otro. Y cuando usted está herido en el corazón pretendiendo ministrar a otro, usted lo que va a transmitir son sus propias heridas. Usted lo que va a transmitir es el rencor, las raíces de amargura. Y hay mucha gente que están envenenando el cuerpo de Cristo porque no han sabido manejar. Escuche bien, cuando usted no le permite a Dios que Dios trabaje en su corazón con todos los complejos que venimos arrastrando del mundo, con todos los complejos de ser inferior, cuando usted ve a alguien que usted entienda que Dios lo ha bendecido más que usted, entonces usted de sentir alegría y gozo porque Dios está bendiciendo a esa persona, usted lo que va a comenzar a sentir es envidia y es celo. ¿Por qué? Porque usted no le llevó esa área que usted tenía en el corazón, será depositado en los brazos del Señor para que Dios trabaje con eso. Entonces, es muy importante que nosotros no solamente predicar sana doctrina, sino que nosotros tenemos que estar sanos para sanar a otros. Entonces usted puede predicar sana doctrina, pero si su corazón está corrompido, usted va a utilizar la sana doctrina, las verdades bíblicas, para herir a otro y para destruir a otro. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros analizamos y profundizamos los problemas que existen dentro del cuerpo de Cristo, es muy profundo. Yo analizaba, hermano, en estos días estaba predicando de Hebreos capítulo 6, cuando Jehová le está dando un ejemplo, o el escritor de Hebreos está dando un ejemplo acerca de Jehová, cómo trató con Israel. Pero esa gente no quisieron y Jehová juró que no entrarían en el reposo de Dios, porque eran unas personas incorregibles. Y Jehová no le habló como nación, porque Dios no estaba desechando la nación. Dios desechó esa generación. ¿Ve? Claro que dentro de esa generación había gente como Josué y Caleb, que en ellos había otro espíritu. Ellos sí llegaron a poseer la tierra. Pero el problema es que cuando hay raíces, cuando hay cosas inconclusas que no le han permitido trabajar a Dios, amén, heridas y un sinnúmero de cosas en el corazón, nosotros en vez de ser un canal de bendición al cuerpo de Cristo, nos convertimos en una maldición en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces distorsionamos el evangelio de Cristo, distorsionamos lo que es el ministerio, que es servicio, distorsionamos la vida cristiana, porque entonces la hemos convertido en una competencia. ¿Quién es más santo? ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más unción? ¿Quién tiene la iglesia más llena? ¿Quién llena más la campaña? Porque eso sucede cuando se distorsiona el evangelio. ¿Y cómo se distorsiona el evangelio o la visión del evangelio? Se distorsiona cuando en mí ha habido una caída de la gracia de Dios. Y volvemos otra vez a repasar que es caer de la gracia de Dios, lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, que habían caído de la gracia de Dios porque ahora utilizaban la ley, utilizaban la perspectiva de la ley del Antiguo Testamento para acercarse a Dios y no se acercaban a Dios a través de los méritos de Jesucristo. ¿Ve? Entonces eso es caer de la gracia de Dios, cuando nosotros nos alejamos
de la perspectiva correcta, bíblica, y teniendo a Cristo como centro para yo acercarme a Cristo a través de su gracia, su favor inmerecido, y comienzo a acercarme a través de mi propia fuerza, mi propio esfuerzo, ya el centro no es Cristo, ahora el centro soy yo, ya el centro no es la imagen de Cristo, ahora el centro soy yo. Y eso produce una distorsión del Evangelio y una visión general distorsionada del Evangelio de Cristo en la iglesia de hoy. Por eso es que tenemos guerras y pleitos y celos y contiendas, porque ya vemos el cuerpo de Cristo dividido, vemos nuestras propias organizaciones, nuestras propias cosas, no como una bendición o como un regalo de gracia para que ministrarlo al cuerpo de Cristo, sino que ahora lo vemos como finca aparte. No vemos la bendición de que Dios levanta un ministro nuevo como una bendición para el cuerpo de Cristo, sino que ahora lo vemos como una amenaza, como alguien que me está opacando. Y no vemos esto como un todo, como un cuerpo que Dios levanta a quien Él quiera, y Dios usa a quien Él quiera para bendecir el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se distorsiona esa visión, entonces nosotros perdemos de perspectiva muchas cosas importantes, como por ejemplo, Cristo tiene que ser el centro. Segundo, perdemos de perspectiva la gracia de Dios, que la misma misericordia que Dios tuvo contigo la tiene con otro. Perdemos entonces la unidad, porque la unidad se corrompe cuando la competencia se mete en el medio. Entonces, cuando yo no te veo a ti, evangelista, cuando yo no te veo a ti, pastor, compañero ministro, como parte del cuerpo de Cristo, entonces te comienzo a mirar como mi enemigo. ¿Ves? Porque, claro, que en esta dinámica de personas imperfectas, buscando y tratando de alcanzar la salvación y entrar en el reino de los cielos, pueden ocurrir problemas, porque los hay. Pero siempre tiene que haber un corazón perdonador y siempre tiene que haber un espíritu reconciliador, ¿verdad? Y a mí me preocupa mucho la actitud que uno ve, porque uno puede ver la crueldad que existe en el mundo, ¿verdad? La crueldad que existe en el mundo se puede ver muchas veces en el lenguaje de aquellos que pretenden y confiesan y que pretenden ser cristianos. Y a qué yo me refiero, la crueldad. Solamente métase a los comentarios del Nuevo Día, a los comentarios del Vocero, en temas que son medulares o temas que son delicados. Usted va a ver unas expresiones en esos comentarios de crueldad. Y a mí me llama la atención de que esa crueldad que existe en el mundo, muchas veces esa crueldad se ve reflejada en el lenguaje de cristianos. Y no solamente eso, sino de muchos de aquellos que se dicen ser ministros, que se suponen que están para levantar a otros, para ayudarlos a alcanzar el propósito de Dios en su vida. Es preocupante, porque si la regeneración ya no tiene efecto en mi vida, que es el carácter de Cristo manifestado en mí, eso quiere decir que nos hemos alejado de la presencia de Dios. Eso quiere decir que hay una generación que no ora, que hay una generación que no ayuna, que hay una generación que los asuntos espirituales y que la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo no son importantes en su vida, ¿verdad? Que más importante es ser visto, más importante es el micrófono, más importante es el púlpito. Y por eso es que la exigencia, como dice Tito, cuando Pablo envía a Tito a Creta a establecer ancianos allí, da unas características, escuche bien, y le dice: marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea amante de pelea, de ganancia deshonesta, no un pendenciero, que es ganancia o sea, amante de pelea o de discusiones, y que sean irreprensibles, ¿verdad? Y esa palabra irreprensible significa que nuestra vida, de alguna manera, dentro de nuestras imperfecciones como seres humanos, de alguna manera la gente pueda ver un ejemplo a seguir en nosotros en todos los aspectos de la vida: área familiar, área ministerial, área de la conducta. Entonces, nosotros a veces andamos como Sansón, ¿ves? Sansón tenía victorias públicas pero fracasos privados. ¿Usted me entiende? Tenía victorias públicas, era el hombre que cogía a los filisteos y acababa con ellos, el que peleaba con los leones, los desgarraba, el que peleó con un sinnúmero de filisteos, le ganó, arrancaba las puertas, se las llevaba, una fuerza increíble. Pero dentro de él estaba perdiendo la batalla. ¿Usted me entiende? Entonces hay mucha gente que
por fuera andan avanzando, pero por dentro están perdiendo la batalla, ¿verdad? En todos esos aspectos de la vida. Entonces, es preocupante. Que Dios nos ayude. Solamente nos resta que nosotros meditemos en esto y que nosotros, ¿verdad?, podamos buscar al Señor, y que lo que veamos mal en otro, que a veces Dios permite que lo veamos en otro, no afecte nuestro corazón y lo tomemos como ejemplo para no seguir eso que está mal. ¿Usted me entiende? Así que permitamos, llevemos al altar sobre todas las cosas nuestro corazón, y que le permitamos a Dios que Dios trabaje con nuestro corazón, porque si nuestro corazón está ordenado y está alineado con la palabra, y estamos en la presencia de Dios. Yo predicaba este fin de semana que nosotros no nos acercamos simplemente a la presencia de Dios para sentir que se nos paran los pelos, para sentir los ríos de agua viva, y eso es bueno. ¿Quién no quiere sentir eso, esa presencia de Dios? Sino que también nos acercamos a la presencia de Dios para ser corregidos. Yo le decía, hay una pregunta que la gente dice, pero ¿quién corrige a los pastores? ¿Quién corrige a los fulanos que se creen intocables? Bueno, los pastores que son de Dios y los ministerios que son de Dios van a la presencia de Dios. Y a la presencia de Dios, para tener intimidad con el Señor, esa relación íntima con Dios, no solamente ahí se recibe visiones, revelaciones, porque todo el mundo quiere que Dios le hable de las naciones, para prender un Facebook Live, para decir que viene un terremoto y fue Dios que me lo mostró ahí, pero no vamos a la presencia de Dios para que entonces Dios trabaje con nosotros y nos corrija. Y yo predicaba en ese mensaje, yo decía, bueno, yo a veces estoy por ahí en comunión y guiando y a veces orando, y Dios trae a memoria cosas que yo he hecho para corregirme, para que no las hagan mal. Entonces la presencia de Dios no solamente se va a buscar para tener visiones, para que Dios nos use, para tener fuego y unción. A la presencia de Dios también se va para ser corregido y para ser formado, y para que Dios trabaje con nosotros en el secreto. Y cuando hay ese trato de Dios especial con usted en el secreto, usted también puede reflejar ese amor que Dios tiene con usted. También lo puede reflejar en las vidas que Dios le ha puesto a su cargo para trabajar con ella. Así que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría y entendimiento. Y el consejo final es que nosotros tenemos que mirar a Cristo. No mire ni para la izquierda ni para la derecha, no me mira a mí, mira a Cristo. Lea la Biblia, vayamos a la presencia de Dios. Estamos en medio de una generación que no es secreto, una de las generaciones que menos ora y menos está la presencia de Dios. Así que la clave es hacer la diferencia. Vayamos a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, para que Dios siga transformando nuestra vida. Así que Dios me le bendiga, la gracia, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Saludos siempre a los que están por ahí en sintonía. Prácticamente son los mismos. Comparte este video con alguien y que manténganos en oración. Nosotros también estaremos orando por usted. Así que Dios me le bendiga. Hacia adelante en Jesucristo.